santos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Shalom, aló, hola. Bueno, bienvenidos a este tiempo maravilloso de Shabbat, a este tiempo de instrucción. Le damos la bienvenida a todos los que se conectan a través de la aplicación TuneIn Radio y nos escucha como RSA, su emisora favorita. También nos escucha a través de www.restaurandolasendas.antiguas.com. Shabbat Shalom a todos mis hermanos de aquí de la comunidad de Soacha, Llamas de Fuego para las Naciones. Hace 8 días hablábamos acerca de Daniel capítulo 2 y veníamos hablando de unos imperios, y veníamos hablando de 4 imperios que actualmente los estamos viendo. Veíamos cómo Israel también, a causa de su desobediencia, a causa de la idolatría y a causa de herir el corazón de nuestro Eterno, acarrió juicio, ¿cierto? Y acarrió que todos estos imperios tomaran control sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Judá. Y vamos a darle culminación al capítulo 2 para poder entrar al 3. Y vamos a irnos al verso 42, Daniel capítulo 2, verso 42. Y estábamos hablando de una estatua, ¿cierto? Estábamos hablando del sueño que tuvo Nabucodonosor, y estábamos hablando de que la cabeza era en oro, después seguía en plata, después en bronce, después en hierro, y después los dedos eran una mezcla. Así que vamos a seguir estudiando lo que nos enseña el Eterno. Debemos ver la estatua como un todo. ¿Cómo así? Lo que tenemos es un imperio que simplemente toma el control de lo anterior. Quiere decir, la cabeza era Babilonia, ¿cierto? O es Babilonia en medio de ese sueño, según la interpretación que Daniel le entregó a Nabucodonosor. La cabeza era de oro y era Babilonia. Pero ¿qué hace la cabeza siempre? Dirigir, ¿cierto? La cabeza tiene control del cuerpo. Sin la cabeza, el cuerpo no tiene control, ¿cierto? Entonces, cuando vemos que vienen en diferentes imperios, todo eso, piensa uno que cada uno de esos imperios ya se terminó, pero aún todavía siguen, ¿cierto? Entonces, entendemos que esa estatua no son divisiones, sino que es uno solo. Es uno solo que viene de diferentes imperios, pero todos vienen un imperio grande que es el imperio de Hasatán, ¿cierto? Que quiere venir a gobernar y que quiere venir sobresalirse bajo el reino poderoso de nuestro amado Yeshua. Así que lo que tenemos que ver, o bueno, lo que vemos es que no es una división, sino que es todo un imperio. Son 4 imperios en uno solo. El imperio que simplemente toma control de lo anterior. Entonces venía Babilonia, después sigue Medo-Persia, después sigue Persia, y ya después estamos viendo de que cada uno tiene control del otro y es uno solo. No es diferente a un ciclo de desarrollo humano, que en el humano recién nacido pasa por muchas etapas en su vida útil. No terminamos definitivamente una etapa y pasamos a la siguiente, esencialmente comenzando de nuevo y convirtiéndonos en una persona diferente en cada punto. En cambio, fluimos de una etapa a la siguiente, generalmente creciendo más, entre otros cambios que representan cada etapa de maduración. Quiere decir de que cuando nosotros nacemos y pasamos de etapa, ya no seguimos como bebés, pasamos como niños, después como adolescentes, como jóvenes, no estamos naciendo en cada uno, sino que estamos llevando de una etapa a otra, pero somos los mismos, ¿cierto? Pero lo que estamos llevando es un nivel de mayor maduración, de mayor crecimiento, y esto era lo que estaba pasando con este imperio. Entonces, entre más perdía su brillantez, pero aumentaba en fuerza, y eso era lo que estudiamos. Por lo tanto, cada imperio gentil sucesivo no es realmente uno recién creado en el sentido de que nunca antes ha existido. Más bien lo que se representa son las etapas de desarrollo de la historia humana, y es un desarrollo dominado por humanos gentiles en lugar de humanos hebreos. El gobierno mundial es administrado por reyes y emperadores gentiles. Y vamos a mirar el verso 43. Dice:
Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y así como lo hace la gran mayoría de las traducciones bíblicas más populares, dice que el hierro mezclado con arcilla significa que se producirá alianzas entre matrimonios para formar esta mezcla de hierro y arcilla, y matrimonios mixtos. Por definición significan matrimonios entre personas de sociedades diferentes. Por ejemplo, nadie hablaría del matrimonio entre judíos como matrimonio entre parejas, sino simplemente como matrimonio. Sin embargo, eso no es lo que dice la escritura hebrea. Más bien las palabras son que se mezclarán por la será enosh. Y esas palabras arameas, recuerde que el libro de Daniel está escrito desde capítulo 1, capítulo 2, versículo 4, está escrito en hebreo. De ahí en adelante sigue en arameo, ¿cierto? Y después, ya al finalizar, vuelve y podemos decir que vuelve y se escribe en hebreo. Entonces, hay una mezcla entre hebreo y arameo. Entonces dice, esas palabras arameas se traducen en semilla de hombres. Ahora el resultado final probablemente es el matrimonio. Pero para aquellos que hemos estudiado la Torá, se proporciona una información importante cuando estudiamos este versículo de Daniel en la traducción más literal. En la ley de Moisés se nos dice que las semillas de dos o más variedades no se deben plantar en el mismo campo, ¿cierto? No se deben mezclar. Mezclar semillas de diferentes especies está prohibido. Eso me enseña la Torá. La mezcla de diferentes semillas en el mismo terreno es, dice el Eterno, una mezcla ilícita. Y se nos enseña que una mezcla ilícita de cualquier cosa prohibida por Yahweh crea tebel. Y tebel significa confusión. Entonces, entre las mezclas empieza a haber es confusión. Entonces, esta mezcla de arcilla y hierro producida por la mezcla de las semillas de los hombres está hablando de una mezcla ilícita, una mezcla prohibida. Y es un símbolo de la mezcla de personas que no deben mezclarse y el resultado final es confusión. Y eso es lo que vamos a ver, o eso es lo que estamos viendo ahorita, de mezclas que lo que va a traer es confusión. Y esta confusión, es esta confusión la que conduce al caos que crea las condiciones para la caída de este imperio. Entonces lo que va a crear la caída del imperio va a ser la misma confusión de ellos. Porque recuerde que son barro, o sea, son mezclas que no están bien unidas. El hierro con el barro no se puede mezclar, ¿cierto? Y eso es lo que me enseña la palabra. Ahora, para aclarar, esto no se refiere a una mezcla de razas como lo pensaríamos hoy, más bien esto se refiere a una mezcla de varias naciones, culturas y sociedades. Incluso podríamos significar una mezcla de naciones débiles con naciones fuertes, como lo hemos visto con la Unión Europea. Y eso es lo que hemos venido estudiando. O tal vez, como vemos que ocurre en Occidente, una mezcla de culturas islámicas con sus valores únicos, atrasados y a menudo opuestos, con aquellas culturas basadas en fundamentos judeocristianos tradicionales. Este tipo de mezclas que hoy es aclamada por los humanistas seculares como una diversidad políticamente correcta. Recordemos que todos en medio de, el Padre nunca nos enseñó o no nos enseña que la Torá debemos mezclarla con el humanismo, ¿cierto? Con los sentimientos, con las emociones, y eso es lo que vemos en medio de las mezclas o en medio de los gobiernos que gobiernan, valga la redundancia, en medio de este tiempo. Es una mezcla entre humanismo, entre sentimientos, entre el que alaba, el que adora a Alá y el que adora a Jesús, no importa, es normal, ¿cierto? Todos amamos un solo Dios y eso es lo que estamos viendo en medio de este tiempo. Dice, este tipo de mezcla que hoy es aclamada por los humanistas seculares como la diversidad políticamente correcta se ha vuelto bastante problemática en Occidente y de hecho podría ser el precursor del caos y es el fracaso social que esta profecía está diciendo. Eso es el caos que va a tener y eso es lo que estamos viendo. Así que más adelante, para poder aclarar lo que estamos viendo o el versículo 43. En el versículo 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá
para siempre. Es el único reino que no se va a ver mezclado. Es el único reino que uno solo lo va a gobernar, ¿cierto? Y que no va a permitir que otros vengan y gobiernen, sino que es uno solo y es el de Yeshua. Así que la destrucción de los imperios mundiales controlados por los gentiles marca el momento del establecimiento del reino de Yahweh en la tierra y lo va a llevar a cabo nuestro Mashiach. De hecho, un dato interesante es que cuando se le dice de dónde fue extraída la piedra, ¿quién escuchó el mensaje de la piedra de Israel que daba nuestra pastora? Y era interesante, porque a veces nosotros, hay cosas en la palabra que hay 4 maneras de interpretación, ¿cierto? Es lo que nos han enseñado. Y a veces nosotros miramos, son estudios cristianos que son humanistas, ¿cierto? Y que nos dicen, sí, bueno, sí, la piedra, y lo que me enseña la palabra, la piedra pues, es el Mashiach, pero también me enseña algo mucho más allá, más profundo de lo que ha de venir en estos tiempos y lo que está sucediendo en Jerusalén. ¿Por qué la contienda, por qué la pelea, por qué la discusión por ese territorio y por esa montaña? Dice, cuando se les dice de dónde fue extraída la piedra, a diferencia de muchas versiones bíblicas que dicen de una montaña, de hecho es el artículo definitivo utilizado en arameo por lo que es la montaña. No es una montaña, sino la montaña. No solo cualquier montaña genérica, sino que la piedra se corta de una montaña muy específica. De estar hablando de la montaña de Sión, probablemente el monte Moria. Y esta conclusión está justificada cuando leemos Isaías capítulo 2, versículo del 1 al 3 y vamos a leerla. Así que cuando nosotros empezamos a estudiar, ya sé por qué son las guerras de los imperios, ya sé por qué quieren tanto Israel, ya sé por qué están todos peleando por esa nación y por qué se empezaron a ver mezclas. Isaías 2, 1, 3. Y dice, esta es la palabra de Yeshayahu, hijo de Amoz, vio acerca de Yahudá y Jerusalén. En el Asharit Hamajim, la montaña de la casa de Adonai, se establecerá como la montaña más importante. Será considerado más alto que las otras colinas, y todos los Goyim fluirán allí. Muchos pueblos irán y dirán, vengan, subamos a la montaña de Adonai, a la casa del Elohim de Jacob. Él nos enseñará acerca de sus caminos y nosotros caminaremos por sus caminos, porque de Sión saldrá la Torá, la palabra de Adonai de Jerusalén. Entonces este pasaje de Isaías establece exactamente de que está hablando de la montaña, ¿cierto? Y en la montaña de Sión, en el monte Moria. Por tanto, allá es donde vemos mayor idolatría, allá es donde vemos mayores que se están mezclando. Ya les enseñé hace 8 días o aprendimos hace 8 días acerca de todas estas 5 religiones que están gobernando todo el mundo. La mayoría de esas religiones están allá, cada uno tiene sus cultos de adoración, ¿cierto? Y todos están en medio de este templo y este monte, pero en donde me dice que viene y vendrá cortada la piedra, y la piedra es nuestro Yeshua HaMashiach. Entonces, es algo interesante para nosotros darnos cuenta y poder entender lo que sucede en medio de Israel y lo que está sucediendo, y ya usted va a tener, ya cuando usted vea a Israel, ya va a decir, ya entendí, ya sé por qué están haciendo tal cosa, ya sé por qué quieren construir el templo, ya sé por qué tal cosa, y ya nos vamos a dar cuenta que es porque siempre quieren tener control sobre encima de la voluntad del Eterno. Si allá es donde dice que vendrá o será establecida la nueva Jerusalén, o vendrá la piedra o el reino que será inamovible, pues ellos no quieren perder poder. ¿Qué quieren los imperios? Y vamos a darnos cuenta que la mayoría de todos peleas políticamente. Políticamente, gobierno, que tenga poder, que le quiten el poder, para ellos, o sea, para un hombre es terrible que le quiten poder. Por eso el Eterno no nos mandó a nosotros a empoderarnos, sino a sujetarnos. En nosotros no debe existir esa palabra empoderamiento, es que yo soy el… No, sino la sujeción, la humildad en medio de nuestro corazón. Y eso es lo que está pasando en los imperios, no hay humildad, no hay sujeción, no hay nada, lo que quieren es empoderamiento. Así que ya para poder culminar entonces
con este texto y aclarar sobre lo que estábamos estudiando hace 8 días del capítulo 2 de Daniel. Vamos a ir al capítulo 3. Y dice en algunas versiones que dice que es rescatado del horno de fuego, otras dicen es la estatua de oro, y vamos a estudiarlo de las dos maneras. Es algo muy lindo, es algo muy interesante y algo que el Señor en medio de todo tiene el control. Daniel capítulo 3. Cuando nosotros vamos estudiando todo Daniel, vamos a ver 7 visiones que hay en Daniel. La estatua, el árbol, las 4 bestias o reinos, los 2 carneros con cuernos, la profecía de las 70 semanas, el prototipo del antimachía, Antíoco Epifanes, y los últimos 3.5 años. Y eso es lo que se va a estudiar, para que usted lo tenga pendiente, lo que se va a desarrollar o lo que vamos a estudiar durante el estudio de Daniel. Así que vamos a empezar a leer. Versículo 1 dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Esta estatua para ese tiempo era demasiado altísima. Muchos de los historiadores dicen que Daniel no lo aceptan porque Daniel es como un libro ficticio, por así llamarlo, o es un libro que no le cabe a la memoria, por ejemplo, todas las profecías que el Señor le entregó a Daniel. Pero por eso estamos estudiando que todas se están cumpliendo y que todas se han cumplido y que somos el remanente que el día que en el medio de este tiempo vamos a ver cumplida esta profecía, porque viene el reino del Mashiach y eso es lo que nosotros como pueblo estamos esperando. Así que esta estatua, recordemos que anteriormente el rey, en medio de lo que Daniel interpretó, en medio de lo que le contó el sueño, ¿cierto? Porque ninguno de los caldeos, ninguno de los adivinos, astrólogos que él tenía a su alrededor pudieron ni siquiera saber o conocer el sueño de Nabucodonosor, pero el Señor se lo entregó a Daniel para que su nombre o el nombre de Yahweh fuera exaltado, y Daniel así lo hizo. Entonces dijo Nabucodonosor, en medio de ese momento, él estaba diciendo, vienen 4 imperios, pero todos serán destruidos. Y el imperio más grande, o el imperio, la cabeza de ese imperio, es el imperio babilónico. Entonces, ¿qué pasó? Se llenó de temor Nabucodonosor, ¿cierto? Porque lo que no quieren los imperios son perder el poder. Y por eso es que vemos aquí que él empezó a levantar una estatua. Y dice que esta estatua decía, cuya altura es de 60 codos, la medida de un codo es del dedo pequeño, o del dedo de la mitad hasta el codo, eso es la medida de un codo. Así que tenía 30 metros de altura. 30 metros de altura, y dice que tenía la anchura de 6 codos. En algunos estudios, no lo vamos a estudiar acá, pero en algunos estudios dicen que aquí habla acerca de los 3.6. ¿sí? Del 666, de lo que habla el Apocalipsis. Nosotros vamos a darnos cuenta de que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis tienen mucha revelación, ¿cierto? Y tiene mucha profecía. Pero en el libro de Daniel está hablando de la profecía del antimachía, ¿sí? De todo lo que va a ser el antimachía. Y en el libro de Apocalipsis vemos es el reinado de Yahweh, ¿cierto? De las profecías de la venida de Yahweh. Entonces, hay que estudiarlos en similitud, pero aclarando que el libro de Daniel habla es de todo lo que va a ser de los tiempos futuros de Hasatán, pero que ya no son futuros, que ya son reales, ¿cierto? Y de los tiempos de la venida de nuestro Mashiach y lo que va a ser el reinado del Mashiach contra estos imperios que se están levantando en medio de este tiempo. Entonces hablan, ¿por qué? Porque dice que 60 codos, entonces ahí está un 6, habla de 6 codos de anchura, está el otro 6, y más adelante nos vamos a dar cuenta que vienen 6 instrumentos que en ese momento estaban escogiendo para cuando tuvieran que venir a adorar. Entonces, esos algunos de los estudios que hablan acerca de los 3.6, ¿sí? Pero pues no lo vamos a profundizar acá porque pienso que es mucho más profundo, ¿sí? Que es mucho más profundo y no solamente nos podemos basar en esto, sino hay que estudiar mucho más, ¿cierto? Entonces, por eso le estoy diciendo, algunos estudiosos hablan acerca de esto. Dice que levantó en el campo de Dura. El campo de Dura fue el mismo campo donde
Nimrod levantó la torre de Babel. ¿Listo? Para que usted lo tenga en cuenta. Entonces, por eso nosotros decimos, pero Nimrod, eso fue tiempos atrás, antes de Nabucodonosor. Pero podemos decir que son uno solo, el pensamiento es uno solo. ¿Cierto? Lo que quiere Hasatán, o siempre el mismo gobierno con diferentes imperios, el que gobierna siempre va a ser Hasatán. El que gobierna las cabezas y el mismo propósito lo direcciona es Hasatán. Entonces podemos decir que aquí Nabucodonosor lo que hizo y levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, levantó esa estatua nuevamente en el lugar donde se había levantado la torre de Babel, donde Nimrod levantó la torre de Babel y donde nosotros miramos acerca de lo que el Padre nos ha enseñado, acerca de lo que vino en ese momento, que fue la confusión. Y era lo que nosotros estábamos hablando ahorita. Y del empoderamiento del ser humano por encima de la voluntad y de lo que Yahweh quiere, ¿cierto? Entonces por eso es que vemos rebeldía, por eso es que vemos muchas cosas en medio de las naciones que se rebelan contra el mismo Yahweh. Ni siquiera se están rebelando con un gobernante, no se están rebelando con un pastor, se están rebelando contra el mismo Yahweh. Así que la pelea es con el mismo Yahweh, con el mismo poderoso. Entonces estos imperios no saben con quién se meten, se están metiendo contra el mismo Elohim, contra el mismo Hashem. Por eso el resultado que vamos a ver, o el resultado que vemos en Apocalipsis, es fuerte y es de destrucción y es de guerra, pero a causa de toda la maldad que ha creado en medio del ser humano y en medio de traer confusión y en medio de dañar el corazón de muchos que realmente quieren amar el Eterno. Por eso nosotros en medio de este tiempo le clamamos al Eterno que muchas de esas ovejas perdidas lleguen al redil que es verdadero y es bueno, que es la Torah del Mashiach, ¿cierto? Entonces ese debe ser nuestro clamor, así como nuestro Padre también nos rescató de culturas o de doctrinas que eran incorrectas, de nombres que no eran Kadosh. Celebrábamos fiestas que no eran las verdaderas fiestas del Mashiach, sino que al contrario estaba levantando la furia del Eterno, pero en medio de su misericordia el Padre nos rescató a nosotros, ¿cierto? Nos vio, nos escogió como esas ovejas perdidas, y ese debe ser el clamor de nosotros, que fuimos rescatados para otros que no están siendo, que todavía están con el velo. Y ese es el clamor de nosotros en medio de este tiempo, para que no siga reinando más, o para que no siga perdiéndose más esas ovejitas en lugares que no son, en pastos que no son verdaderos. Vamos a seguir. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. El versículo 2 explica que todos los que eran alguien en el gobierno de Babilonia recibieron la orden no solo de asistir a la ceremonia de dedicación, sino inclinarse ante la estatua. Ellos lo hicieron así. Y mientras estaban parados allí, más adelante vamos a seguirlo, vamos a leerlo hasta el capítulo 4. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anuncia en alta voz: mándese a todos, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, de la zampoña y todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. En el versículo 4 dice que un heraldo gritó: gente, naciones, idiomas. Y cuando se escuchaba el comienzo de la música, debían parar lo que se está haciendo e inclinarse ante la imagen dorada. Y quien no lo haga será arrojado en un horno de fuego para su ejecución. El uso de las palabras arameas personas, umá, naciones, y lishan, idiomas y lenguas, es para señalar que hasta la última persona que vivió por cualquier razón en el imperio de Babilonia fue para mostrar respeto a esta imagen. Ahora vamos a hacernos una pregunta. ¿Era el punto de que la imagen era un dios y todos debían adorar a este dios? ¿Que todos los que vivían en este imperio, sin importar su propio sistema de dioses, debían adorar a este dios en particular?
¿Era este un problema de religión y tal vez incluso de persecución religiosa? La respuesta es probablemente sí o no. Esta imagen no era un ídolo de cierto Dios, pero era mucho más el símbolo del poder mundial que era Babilonia. Porque aquí no estábamos hablando ni siquiera que si fue la misma estatua de la imagen de él, sino que dice que era una estatua de oro, pero no dice si realmente era la estatua de él. Pero recordemos que siempre las estatuas siempre quieren es humanizar, siempre quieren que el hombre sea empoderado, cuando el hombre no es nadie, es polvo y ceniza. Así todos en Babilonia se inclinaron ante este símbolo del gobierno que dominaba el mundo, al menos desde el punto de vista del Medio Oriente. Sin embargo, debido a la forma en que los dioses eran vistos en relación con las naciones y los reyes, había un elemento teocrático involucrado. Adorar al gobierno y al poder de Babilonia era adorar al rey de Babilonia. Y adorar al rey de Babilonia era adorar al Dios de Babilonia. Y estas cosas eran inseparables. Entonces podemos decir que probablemente sí era un problema de religión, pero también era un problema político y de gobierno, ¿cierto? Entonces debían adorar el gobierno de Nabucodonosor, pretendiendo o creyendo de que ese gobierno era el todo para los demás naciones y lenguas, porque no solamente era a los que estaban ahí, sino todas a las naciones y a las lenguas, y todos tenían que venir a adorar. Y cuando venían a adorar el gobierno de Babilonia, el rey de Babilonia y los ídolos de Babilonia. O sea que cuando nosotros nos dejamos llevar un poquito por el sistema, usted está adorando el gobierno, está adorando el poder de Hasatán y está adorando los ídolos que este mundo o esta Babilonia tiene para cada uno, o los tiene en medio de este tiempo. Vamos a ver algo y es acerca, o vamos a hablar un punto y es acerca de la música. ¿Cierto? Habíamos hablado acerca de que algo que mueve en medio del sistema o algo que atrapa a la juventud, y no solamente a la juventud, sino a todo el mundo, es la música. Y vamos a ver que en Ezequiel, vamos a ir a Ezequiel. Bueno, aquí se me perdió. Si alguien me ayuda a buscar dónde está hablando de Hasatán. Gracias. Ezequiel 28 de 16, bueno, más adelante, el 14. Dice: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Yahweh. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Elohim y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miraban. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Dice en el versículo 13, dice que en el Edén, desde el principio, así como fueron creados los cielos y la tierra, Yeshua también, y también estuvo la maldad, ¿cierto? Dice que la oscuridad, dice que fue apartada de la luz. Y dice: en el Edén, en el huerto de Yahweh estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Qué se le entregó a él? Se le entregó los instrumentos, ¿cierto? Se le entregó los instrumentos. Cuando él fue echado,
dice que él ahora es el príncipe de la tierra, ¿cierto? Dice que cuando él fue tentado, que cuando Yeshua fue tentado, dice que él dijo, te voy a entregar todas estas naciones, ¿cierto? Te las voy a entregar. ¿Y por qué las entregaba? Porque le pertenecían, ¿cierto? Entonces, él también, en medio de lo que él le entregó, también quiere venir a dañar el corazón de muchos. Y es acerca de la música. Por eso, cuando nosotros recordamos quién es la cabeza de todos esos imperios, que es Hasatán, ¿cierto? De todas tus maldades, dice que fue entregado a los reinos. Entonces, aún todo lo que él se le entregó, la autoridad que se le entregó o los privilegios que se le entregó, los usó para maldad, para dañar también estos imperios. Y dice que cuando sonaba la música, todos debían adorar. Ahí no decía, cuando alguien les diga, adoren y póstrense, no, sino cuando escucharan la música. Todos debían venir a adorar y postrarse, y todos se postraban. Así que la música tiene mucho poder en medio de cada uno de estos imperios, o en medio de estos gobiernos, o en medio de Hasatán. Por eso es que Hasatán usa este medio para venir a traer confusión, para venir a traer, a mover los sentimientos y las emociones. Y recordemos que nosotros como pueblo de Israel debemos pedirle al Eterno que los sentimientos y las emociones sean sujetados por Yahweh. Porque si no, ¿qué pasa? Porque cualquier cosa que suene de una vez ya estamos adorando ídolos. Cualquier cosa que el mundo medio nos entregue, ya están postrados adorando. Y no tienen, si el Padre no gobierna nuestros sentimientos, nuestras emociones, difícilmente nosotros podemos ser como estos tres varones, que más adelante los vamos a ver, con un carácter indeterminable, un carácter que no se conmovió, que no se movió con nada, sino que al contrario fue un ejemplo para nosotros, para decir, en medio de la muerte, dijeron, no te vamos a adorar. Y si el Padre, si el Eterno nos salva, bendito el Eterno, pero si no nos salva, igual tampoco le vamos a adorar a usted. Entonces era la convicción y era todo. Entonces podemos decir que aún Hasatán también usa todas estas herramientas que le fueron dadas para venir a traer destrucción y venir a traer maldad y venir a dañar la buena voluntad del Eterno, que era la exaltación y la adoración a Yahweh. Y lo que hizo fue usarla para la adoración de ídolos y la adoración del mismo Hasatán, porque él no quería perder su autoridad, ¿cierto? Él no quería que, teniendo todo, ¿cierto?, necesitaba que alguien le siguiera adorando. Y por eso vemos los imperios que le adoran a Hasatán y vemos los ídolos. Más adelante dice, la esencia del problema de lo que sucede a las personas que se niegan a inclinarse ante la estatua de 90 pies de altura, se queman en un horno. Tienen que ver con una negativa a declarar la lealtad en todos los niveles, seculares y religiosos, al poder mundial gentil. El gobierno mundial, que es Nabucodonosor, rey de Babilonia, negarse a postrarse es traición y la pena es la muerte. Recordemos que dice que la paga del pecado es la muerte. Y el pecado es lo que me lleva a inclinarme a ídolos, ¿cierto? Lo que me lleva a inclinarme, lo que me lleva a irme en contra de la palabra o en contra del Mashiach o en contra de la Torah. Y esto era lo que estaba sucediendo, y el mismo Hasatán también les daba y les decía, al que me traicione, la pena es la muerte. Y la realidad es que realmente no habría molestado a la mayoría de muchas naciones y pueblos que formaron Babilonia para hacerlo, porque no se les pidió que renunciaran o reemplazaran a sus dioses, y no molestaría a sus dioses que se inclinaran ante otro dios. Eso era habitual y muy habitual. La gente simplemente estará reconociendo que el poder de los dioses babilónicos era el más poderoso que el poder de sus propios dioses personales o nacionales. Y esto ya era un hecho bien establecido por medio de la subyugación a Babilonia. Pero para los judíos era otro asunto, y era un asunto muy grave. Para los otros imperios no importó. Sí, bueno, adoremos, igual no voy a dejar de adorar mis otros dioses, ¿cierto? Es como cuando dicen, bueno, no importa, yo entro aquí, entro acá, ando como una pulga de perro en perro, ¿cierto? Y entonces entro aquí, pero es que acá están adorando el mismo Dios. Usted no ha escuchado a gente que dice, pero yo para qué voy a una iglesia cristiana, para qué voy a una iglesia católica, si es el mismo Dios, ¿cierto? Si es el mismo que le adoran. O sea, puede entrar a una sinagoga de donde están adorando a Alá, es el mismo Dios.
porque Dios es amor, porque Dios es lindo, ¿cierto? Y entonces ahí es donde tiene que ser probado, ahí es donde nuestra identidad como pueblo de Israel tiene que ser muy fuerte. Por eso el Padre nos guarda y nos cuida y nos enseña muchas cosas de cómo son las estrategias de Hasatán, ¿cierto? Entonces los otros imperios se pueden postrar. Mucha gente se puede decir, no, voy y me confieso, pero al otro día voy a la iglesia cristiana. Y entonces en la semana me voy a la iglesia del mundo y después entonces el sábado me vengo acá, escucho la Torah, pero el domingo yo conocí a una persona que era así. Venía, nosotros la invitamos al Shabbat y tan lindo, todo precioso. No, pero cambia, ven, arrepiéntete. No, sí, pero es que mi tía me dice que tengo que ir a hacer el discipulado en la iglesia X. Pero si usted está conociendo la verdad, no, la gente le gusta andar así. Postra de ídolos en ídolos y dice, con tal de que no me quiten mi ídolo, pues yo me postro ante cualquiera. No entienden realmente el verdadero Elohim. Pero el verdadero pueblo de Israel no somos así, ¿cierto? Era un asunto cuando dice, venga y se postre, venga y haga. No, pues celebremos Navidad, pero tranquilo, ahorita celebramos Sukkot. Pero ¿por qué está mal? Si es que estamos compartiendo, estamos amando a la familia, estamos amando al mismo Dios. No, es mentira. ¿Usted cómo me va a decir que una persona que está amando al mismo Dios que yo le amo y que le adoro, que es el mismo Yahweh Elohim de los ejércitos, se está prostituyendo en otras fiestas? ¿Cierto? ¿Sería usted un hipócrita, una prostituta, como nos lo enseña la palabra, de usted estar celebrando, guardándose para los días Kadosh y en diciembre estar decorando? O celebrando amor y amistad, o celebrando Halloween. ¿Pero por qué? Y usted no ha escuchado que en medio de las iglesias dicen, no, pero ese día es para ir a hacer otras cosas, ¿cierto? Entonces ese día de Halloween, digamos que es un día para los niños, ¿cierto? O es un día, entonces empiezan como a hacer unas mezclas que el Padre dice, no, son días consagrados que el mismo Hasatán consagra y ustedes son unos kadosh. Ustedes no están para mezclas. Entonces eso era lo que estaba sucediendo con las otras naciones, que las otras naciones decían, bueno, no importa, yo voy y adoro y yo voy y me inclino ante Babilonia con tal de no dejar mis dioses, ¿cierto? Para ellos era normal venirse a postrarse ante cualquier becerro, ante cualquier muñeco, ante cualquier cosa, pues eran los mismos, ¿cierto? Aparentemente, y no les afectaba absolutamente nada. Quiere decir que no tenían el temor a Yahweh. Pero para los judíos, ¿cierto? Para los que fueron deportados o fueron llevados a Babilonia, los verdaderos hijos de Yahweh, no se duerman, los verdaderos hijos de Yahweh, no era fácil. O era otro asunto totalmente diferente, era un asunto grave, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros debemos verlo, el pecado como pecado, la maldad como maldad. Las fiestas que no consagran el nombre de Yahweh como fiestas paganas e inmundas. Pero dice, es que tan bonito, tan lindo que se ve el arbolito, tan bonito que se ve decorado. Entonces todavía usted no tiene identidad. O todavía usted no entiende cuál es su Dios, a quién usted le sirve. Pero los que somos verdaderos es un asunto grave. Y es un asunto de no mezcla, y es un asunto de pararnos en la raya y decir, no. Y usted le dirá, ay, pero usted tiene una falta de amor, no tiene amor, no tiene. Pues que digan lo que quieran, pero con tal de que mi padre me acepte es diferente. Porque era un asunto grave, porque estaban obligados a reconocer un solo Dios y uno solo. Y un solo Dios. Hacer lo contrario era infidelidad a su propio Elohim Yahweh. La imagen representa el poder gubernamental de Babilonia. La idea seguramente surgió de la estatua del sueño de Nabucodonosor, que representaba una sucesión de 4 imperios mundiales. Entonces, esta estatua dorada que había construido era esencialmente el símbolo nacional del gobierno de su imperio mundial de Babilonia. ¿Qué pasaba? Él decía, no, a mí no me van a quitar el poder. Entonces voy a construir un imperio donde nadie voy a construir una estatua donde todas las naciones lo vean, por eso era alta, para que todo el mundo dice, ay, allá está, como que usted cuando se para en una terraza y alcanza a ver, por ejemplo, la Torre de Colpatria, acá en Bogotá, ¿cierto? Entonces, para que no se pierda, ¿cierto? Para que diga, ay, sí, allá está el imperio poderoso de Babilonia, allá está el imperio grande y babilónico. Y ahorita vamos a ver lo que va a suceder con Babilonia. Dice que la gran ramera Babilonia será destruida.
¿Y qué más enseña? Dice, la estatua gigante sin duda tenía un fuerte elemento religioso porque todas las naciones y reyes estaban entretejidos con sus dioses. No fue posible la separación, pero el problema detrás del rey que levantó esta estatua no era celo religioso. Más bien fue que ya era hora de que muchas naciones y reinos conquistados que formaron su imperio abandonaran cualquier apariencia de independencia y declararan lealtad al gobierno central de Babilonia. Y por lo tanto, automáticamente a cualquier dios que el rey tuviera más como representante el verdadero poder detrás del imperio de Babilonia, se trataba de declarar obediencia o declarar un desafío hostil a la versión pagana de la Trinidad. ¿Pero qué Trinidad? El rey, su nación y el Dios nacional. Entonces querían que más de poder, estamos hablando más de poder, no más de religión, sino estamos hablando más de poder y de dominio, y eso es lo que vemos en medio de las naciones. Por eso ninguno suelta ningún gobierno, ¿cierto? Por eso ninguno va a soltar, como se dice, su gallinita de los huevos de oro, ¿cierto? Porque nadie quiere que le quiten lo que el hombre siempre ha deseado, que es poder. Y de eso nos guarda mucho el Eterno. De eso a cada uno de los que fuimos llamados nos guarda de eso. Nos guarda del amor al dinero, nos guarda del poder, a los hombres los guarda de la mujer ramera, de la mujer extraña. Y de eso el Padre nos tiene que guardar porque sabe que cuando nosotros nos creó fue para sujeción, pero la maldad del hombre, la iniquidad del hombre, la Yeshedara, siempre quiere irse en contra de la voluntad del Eterno. Se nos dice que algunos caldeos se presentaron como informantes. Le dice al rey que a pesar de sus instrucciones explícitas a sus súbditos, al oír los diversos instrumentos musicales, que se arrodillaran y miraran hacia la estatua dorada, algunos judíos no lo hicieron. Y vamos a ver, vamos a seguir en Daniel. Dice, Daniel 6, y cualquiera que no se postre, 3:6. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, acuérdense, mira acá lo que dice, y acusaron maliciosamente a los judíos, ¿cierto? No estaban hablando aquí de los tres que se inclinaron, de los tres que no se inclinaron, sino a los judíos. Lo que hicieron fue algo general. Uy, es que esos judíos son tremendos, ¿cierto? Es que los israelitas, es que los hebreos. Y dice más adelante, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey, y habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Dice lo que estábamos leyendo. Unos de los caldeos se fueron como informantes. La palabra aramea usada aquí es seguidá. Y aunque en el contexto apropiado puede usarse para significar adoración, en realidad solo significa postrarse. Por lo tanto, uno podría dividir ante un rey lo que significa postrarse para mostrar respeto real, o uno podría dividir ante su Dios lo que significa postrarse como adoración de esa deidad. Y en este contexto es rendir homenaje. Es una traducción decididamente mejor porque se trata de mostrar lealtad al gobierno de Babilonia. Incluso si todos los gobiernos de esa época involucraban a un dios nacional de nuevo, el tema de la estatua de oro era político, no tenía nada que ver con religión,
tal como lo pensamos el día de hoy, pero también entendemos que se puede, o lo miramos que es de las dos maneras. No habían sacerdotes ni hombres santos ni rituales religiosos involucrados, solo políticos en varios niveles respondiendo a un edicto de gobierno. Por eso llamaron a todos los gobernantes, a todos los grandes, ¿cierto? A todos, estaba llamando, era solo a políticos, no a religiosos, sino solo a políticos. Los judíos con los que los caldeos estaban parloteando eran Sadrach, Mesach y Abednego. No sirven a tus dioses, dicen, y no se postraron ante la estatua. Y en este versículo es importante porque no acusaron al trío de no adorar a la estatua de Dios, más bien la acusación era de no adorar a varios dioses babilónicos. En plural, los judíos no adoraban al panteón de dioses de Babilonia y además no siguieron la orden del rey al inclinarse ante la estatua de su ceremonia de dedicación. Y el problema en esto, fue lo siguiente: a estos caldeos, que eran babilonios nativos, no les gustaba que un grupo de judíos ajenos tuviera los altos cargos gubernamentales que se sentían que legítimamente pertenecían a los babilonios. ¿Qué pasaba? Recuerde que cuando Daniel le interpretó y le dio el sueño al rey Nabucodonosor, dice que ¿cierto? Le dio posición alta. Y cuando Daniel le dio posición alta, dijo: acuérdate que tengo 3 amigos, ¿cierto? Y a ellos también se les encargó el gobierno, o se les encargó cargos gubernamentales. ¿Qué pasaba? Habían celos en medio de los babilónicos nativos, ¿cierto? ¿Por qué está en posición allá? Todo era una mezcla o una guerra de poder, una guerra de por qué usted está allá, de por qué yo no estoy, de por qué sí, por qué judíos están gobernando. ¿Sí? Acuérdese cuando los antisemitas, los judíos, y es un rechazo total, y era lo que estaba pasando. El rey había dado estas posiciones de alto rango a estos 3 hombres judíos como resultado de que podían interpretar su sueño. Los judíos no solamente habían humillado a estos caldeos al poder reconocer el sueño del rey cuando no podían, sino que ahora eran sus jefes. Entonces el ser dominado es la falta de sujeción, ¿cierto? Y eso era lo que estaba transmitiendo Nabucodonosor aún al mismo pueblo en donde él gobernaba. Falta de sujeción o lo que estamos en empoderamiento, y eso era lo que estaban ellos exigiendo o lo que ellos querían. Nabucodonosor sabía muy bien, como todos en Babilonia y especialmente en la ciudad capital, que los judíos tenían un solo Dios y no se les permitía adorar a otros dioses. Este incidente fue solo la oportunidad que los caldeos necesitaban para poner fin a su vergüenza al deshacerse de estos 3 funcionarios judíos. Siempre el enemigo va a querer venir a dañar el corazón, o venir a dañar cuando el padre exalta a un siervo, ¿cierto? Entonces lo que va a usar son estrategias para decir: uy, es que mire tal persona, uy, es que mire tal cosa lo que hizo, pero es porque sabe que los espíritus se chocan, ¿cierto? Los espíritus no se entienden el uno al otro. Entonces cuando el Ruach HaKodesh está en medio de nosotros, siempre habrá una guerra en donde usted esté, ya sea en medio de su familia, en medio de su trabajo, en medio de donde usted esté. Y usted: pero ¿por qué tantos celos conmigo? ¿Cierto? Pero ¿por qué si es que yo estoy haciendo bien mi trabajo? Y claro, al siervo lo exaltan, ¿cierto? El Padre, donde quiera que nosotros vayamos, a medida de la obediencia de nosotros, el Padre va a exaltarnos, ¿cierto? Y va a bendecirnos. Y eso es lo que le molesta a muchos que adoran a Hasatán, ¿cierto? Entonces, pero más de una guerra de carne, es una guerra espiritual, ¿cierto? Es una guerra de la cual nosotros vivimos, que muchos se levantan en contra de nosotros, y eso es lo que estaba pasando. Muchos se estaban levantando en los que estaban haciendo la voluntad del Eterno, en los que no se estaban postrando. El Padre los exaltó, pero muchos, o siempre el enemigo va a querer es venir a que se quede en vergüenza, a que el siervo quede en vergüenza. Pero vamos a darnos cuenta de que estos 3 judíos, o estos 3 grandes siervos, no quedaron en vergüenza, sino que fueron exaltados mucho más de lo que ellos hasta este momento habían sido exaltados. Entonces, la estrategia del enemigo nunca va a poder contra un verdadero siervo. Todo lo que el enemigo va a querer venir a destruir, a matar, a venir a hablar en contra suya, a querer venir a traer chisme, a querer venir a traer muchas cosas aún en medio del colegio, a que es que mira, a que hacerle bullying, muchas cosas que nosotros vemos hoy en día. Cuando un verdadero siervo permanece fiel en la palabra, permanece fiel al Mashiach, permanece fiel al Padre, permanece fiel a Yeshua, quien es el que lo rescató, el Padre no lo va a dejar en vergüenza.
El padre, al contrario, le va a exaltar mayormente. Pero al tibio no, porque es tibio, ¿cierto? Porque quiere un pasito acá y un pasito acá, pues va a ser avergonzado. Dice, ay, pero Señor, ¿por qué me dejaste en vergüenza? El padre nunca deja en vergüenza a un siervo. A un verdadero siervo, un verdadero fiel, obediente, no lo deja en vergüenza. Y esto era lo que estaba pasando acá. El enemigo lo que estaba haciendo era de que ellos quedaran en vergüenza delante del rey, fueran consumidos, fueran ejecutados, fueran muertos, pero el padre, en medio de todo, libró y aún empezó a que los pensamientos de Nabucodonosor fueran diferentes. Y oiga, o sea, lo que estaban haciendo ellos, al contrario, les trajo más asombro del Dios verdadero al cual Daniel y estos tres verdaderos siervos le estaban sirviendo. Ese es el verdadero siervo o el verdadero Elohim al cual nosotros le amamos y le servimos. Y el rey estaba furioso y convoca a Sadrach, Mesach y Abednego, pero les da la oportunidad de explicarse sin duda porque entendió los celos de estos caldeos que, recuerden, en un momento lo habían condenado a muerte. Cuando pregunta si podría ser cierto que no adoraban a sus dioses y que no se postraron ante la nueva estatua, no es que piense que se han convertido o deberían ser múltiples adoradores de dioses. Más bien se trata de una cuestión de que muestran el debido respeto y un cierto grado de corrección política. El rey los ha puesto a cargo del gobierno de su propia ciudad capital, Babel. Ser rebeldes de esta manera hace que el rey se vea mal, ¿cierto? Era más por orgullo, era más por, pues no me están adorando, ¿cierto? Hacen parte del gobierno, entonces ahí tenía que salir su orgullo. Así que no pueden ver o no pueden simplemente jugar el juego. ¿Qué daño haría? Todos entienden que los judíos son pobres en dioses y solo tienen un Dios en ese tiempo, o en ese momento estaban hablando. Simplemente siga adelante para llevarse bien y todos vivirán, prosperarán y seas felices, ¿cierto? No, tranquilo, usted sígame, lo que yo le mando, lo que estoy diciendo, va en contra de los principios morales, pero yo no le estoy diciendo deje a su Dios, ¿cierto? Entonces ahí es donde hay como un movimiento de condiciones morales, ¿cierto? No, pero un poquito de aquí, pero tranquilo, usted siga yendo a su iglesia, pero tranquilo, ayúdeme en este chanchullo o en este negocio, pero tranquilo, usted siga yendo a Shabbat, ¿cierto? Entonces había como, respéteme, pero no le estoy diciendo que adore los dioses, ¿sí? Entonces había como una medio confusión ahí mezclada o como camuflada, gracias, como camuflada para que ellos dijeran, venga, sí, pues, bueno, ya que no van a permitir que yo deje de adorar a mi Eterno, pero él simplemente, recuerde lo que había en el momento que ellos se adoraban, no solamente era política, estaba adorando sus dioses, estaba adorando el gobierno y estaba adorando el mismo rey pagano. Entonces ellos sí lo entendieron, ellos lo tenían muy claro de que no podían dar, como se dice, una vuelta o un brazo a torcer, porque sabían que eso los podía llevar a la muerte. Entonces era una repetición larga y sin aliento de la orden de escuchar la sinfonía de los instrumentos musicales como la señal y luego caer en una posición postrada ante la estatua. El rey obviamente espera a que estos tres judíos lo hagan, ya que han visto cómo está molesto. Entonces era como el convencerlos, ¿no? El convencerlos de que lo que hicieron estaba mal, pero podían volver nuevamente y podían volver a hacerlo, o podían volver a decir, no, perdóneme, no lo hice, pues, ¿cierto? Entonces el enemigo siempre va a querer a uno convencerlo, o a convencerlo de cualquier manera para que usted desista de sus principios morales y desista de lo verdadero que es la palabra. Entonces, aún molesto y serio de lo que lo serio que es que cualquiera que no obedece, incluso los incluye, es enviado al horno. Decir que su respuesta no agrada al rey es quedarse corto. La mayoría de las versiones dicen algo como, no necesitamos darle una respuesta sobre este asunto, ¿cierto? Y a primera vista esto suena como una respuesta bastante arrogante, orgullosa, muy irrespetuosa al monarca del mundo conocido. Y no olvide, estos tres entienden que Yahweh ha elegido a Nabucodonosor para que sea su siervo en la tierra. Recuerde que el que le dio poder fue Yahweh, ¿cierto? ¿Y a causa de qué? A causa
de la maldad que estaba pasando o que tenía el pueblo de Israel o el pueblo de Judá. Y le ha dado dominio sobre cada esfera, mar, tierra y aire. Entonces, la mayoría de estos eruditos judíos y cristianos están de acuerdo en que la traducción deja algo que desear. Lo más probable es que la sensación sea realmente: no tenemos otra opción en lo asunto. Lo que ha dicho es cierto y no hay mucho que podamos decir para cambiar de opinión. Vamos a ver en Eclesiastés 12, 13, 14. Si quiere lo apunte, yo se lo leo. Aquí está la conclusión final. Ahora que has escuchado todo, teme a Yahweh y guarda tus misbot. De esto se trata el ser humano. Porque Dios juzgará todo lo que hacemos, incluso cada secreto, ya sea bueno o malo. Como Salomón se dirigía a los hebreos, lo que quiso decir fue: de esto se trata ser humano redimido. Guardando los mandamientos de Yahweh, poco más importa al final para un creyente. Y el segundo de los 10 mandamientos es que los redimidos de Yahweh adorarán a un solo Dios y no a otro. Y Sadrach, Mesach y Abednego estaban dispuestos a morir para cumplir este mandamiento fundamental. Fanatismo, dicen los críticos de la Biblia. Digo que es un ejemplo de la fidelidad que se espera de nosotros, los adoradores de Yahweh. ¿Cierto? Muchos van a decir: uy, no, pero ya hasta el extremo de llevarlos hasta el horno de fuego, hasta llevarlos al punto de muerte. No, eso es fanatismo. ¿No han dicho usted por qué tanto tiempo allá? ¿Usted por qué tan exagerado? ¿Cómo no va a estar con nosotros en una fiesta? ¿Cómo nosotros? Sí, tantas cosas que pueden decir, pero esto se llama fidelidad. Esto no se trata de otra palabra, sino de fidelidad. Entonces, más que lo que ellos le estaban dando una respuesta, no era de arrogancia, sino era un problema de que igual usted tomó la decisión, no vamos a dejarnos llevar o dejarnos mover por lo que usted está diciendo. No hemos dicho más en este asunto, no podemos decir más en este asunto, simplemente lo que dice Eclesiastés: teme a Yahweh y guarda tus misbot, nada más. Y ellos lo tenían claro: teme a Yahweh y guarda los mandamientos, teme a Yahweh. ¿Por qué? Porque el Padre se encargará. Y así ellos hubieran muerto, así ellos hubieran muerto, igual iban a estar en la presencia del Eterno. Y eso es lo que espera un siervo del Padre, ¿cierto? O eso es lo que esperamos nosotros, que cuando nuestros ojos se cierren, ¿cierto?, veamos cara a cara a nuestro Eterno. Y esa es la esperanza de nosotros, ¿cierto? Y esa era la esperanza de ellos. Por eso la respuesta de ellos decían: aunque nos manden al horno de fuego, ¿cierto? Aunque si Dios me salva y si no me salva, igual no te vamos a adorar, igual no nos vamos a inclinar. Y yo le entendía muy bien: teme a Yahweh y guarda sus mandamientos y el Señor se va a encargar. Y en ese momento el Padre no quiso que murieran, sino que fueran al contrario exaltados. ¿Y por qué? Porque había algo en medio del corazón de ellos, y era el temor al Eterno y el guardar los mandamientos. Entonces, por eso ellos en ningún asunto se pusieron a discutir, se pusieron a decir: no, pero es que usted entienda que es que nosotros adoramos solo a Yahweh, es que usted entienda que la Torah. Eso es hablar con un necio, ¿cierto? Simplemente ellos obedecieron, simplemente no dejaron que sus principios fueran vendidos, y lo que hicieron fue seguir obedeciendo al Eterno hasta la muerte, hasta el final. Dice: en nuestra vida cotidiana del siglo XXI, algunos de nosotros odiamos la confrontación y haremos todo lo posible para evitarla. Entonces, defender la verdad de Yahweh es demasiado costoso para nosotros. Otros tenemos la mayor necesidad de complacer a las personas y nos angustia enormemente molestar o decepcionar a alguien por cualquier motivo. Entonces, señalar inmoralidad, pecado o mala doctrina es demasiado arriesgado. Y algunos de nosotros estamos tan preocupados de no alterar nuestro círculo social, nuestra familia, o hacernos parecer fuera de la sintonía con nuestros compañeros y la norma social, que trabajaremos bastante duro para mantener nuestra fe en secreto, y en lugar para hacerlo tan expansivo, inclusivo y tolerante como podamos, ¿cierto? Entonces, muchos de acá: no, pero porque va a dañar mi ciclo social, ¿cierto? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Sí? Entonces empiezan a ¿por qué molestarlos? ¿Cierto? ¿Por qué decepcionar a alguien? Entonces más estamos pensando, o algunos piensan más en el humanismo, en lo que dicen, en lo que piensan los demás, que en lo verdaderamente Yahweh está diciendo o nos está demandando. Y eso no está en el corazón de ellos. Yo decía: no, por más de que nos manden al horno, por más de que esto, en ningún momento vamos a dejar de exaltar y adorar a nuestro Eterno.
Así que, y que nada de esto refleja, lo que estamos leyendo, que nada de esto refleja la verdadera fe piadosa y bíblica que vemos en Sadrac, Mesach y Abednego, que defienden todo con valentía. Todos decimos, mi círculo social, es que si yo les digo algo, por ejemplo, no arme el pesebre, ¿sí? ¿Qué dirán? Dirá que yo soy un fanático, que estoy creando odio, que estoy creando contienda. Y eso es lo que piensan las religiones políticas en medio de este tiempo. Las religiones en este momento. No, usted tranquilo, el que arma su árbol, tráelo. El que arma, entonces usted no puede confrontar con la verdad. Entonces usted va a ser condenado por decir la Torá del Eterno. Y a eso fuimos nosotros enviados. Nosotros no fuimos a ser amados, sino a ser odiados a causa del evangelio del Mashiach. Y eso es lo que me enseña el Mashiach cuando nos dice, o cuando nos enseña a nosotros, cuando fuimos escogidos y llamados, dice, aborrece a tu padre y a tu madre, deja todo lo que tienes y sígueme, ¿cierto? Y está diciendo, sígueme en todos tus caminos, en todo lo que tú tienes, en todo lo que tú haces, en todo me sigues. Pero muchos, la fe es así. Tembelec, ¿cierto? Muchos es muy débil, es de mucha debilidad, es de mucho humanismo, es de mucho sentimiento y como nosotros no somos religión, la religión es de mucho sentimiento y de mucho humanismo, ¿cierto? Pero nosotros como somos no religión, sino hijos de Yahweh, pueblo de Israel, pues el Padre no nos envía a hacer eso. O el Padre nos manda a tener esa fe o esa fe poderosa o esa fe de valentía que te dio Sadrac, Mesach y Abednego. Simplemente obedezco tus misbot, obedezco, temo a Yahweh y ya, es suficiente. Yeshua, por el que hace una gran pregunta fundamental, establece una regla firme para aquellos que dicen que quieren seguirlo. Y una pregunta que estos 3 hombres judíos habían decidido 6 siglos antes de que naciera Yeshua. Lucas 14, 25, 35. Lucas 14, 25, 35 dice: grandes multitudes viajaban junto con Yeshua, se volvió y les dijo: si alguien viene a mí y no odia a su padre, su madre, su esposa, sus hijos, sus hermanos y hermanas, sí y su propia vida, además no podrá ser mi talmid. Quien no lleve su propia estaca de ejecución ni venga a mí, no puede ser mi talmid. Supongamos que uno de ustedes quiere construir una torre. No se sienta y calcula el costo para ver si tiene suficiente capital para completarlo. Si no lo hace cuando haya sentado las bases, pero no puede terminar, todos los espectadores comenzarán a burlarse de usted. Y diga, este es el hombre que comenzó a construir pero no pudo terminar. Y eso es, usted fue el que empezó a dejar muchas cosas, pero otra vez se mundaneó, ¿sí? Pero otra vez empezó a adorar a nuestros ídolos y seramos burla. Así que el que dice que sigue a Yeshua o el que dice que quiero seguirte, quiero amarte, quiero servirte en todo momento, dice que tiene que tener un cálculo de que así como usted empieza, va a terminar. No como el que empieza a construir algo y lo deja a la mitad y será burla. Entonces, si el verdadero siervo no quiere ser burla de Hasatán, no quiere ser burla del Eterno, tiene que terminar hasta el final fiel con el Eterno, fiel con el Mashiach y fiel con la palabra. Porque eso es lo que está esperando Hasatán, que nosotros volvamos atrás para ver una burla, ¿cierto? Y una burla no para nosotros, sino para el mismo Mashiach. Porque acuérdese que usted no es el que está acá, sino el que está detrás mío o el que está al frente mío. ¿Quién es? El Eterno, el Mashiach, Yeshua. Entonces la burla de Hasatán no va a ser por usted, porque igual usted se va a condenar o nos vamos a condenar si dejamos al Eterno. La burla va a ser del mismo Hasatán contra el Mashiach. ¿Verdad? Mire sus verdaderos hijos. Así como cuando le decía Hasatán le decía al Eterno, mira a Job. ¿Cierto? Mira Job, que él solamente lo adora es porque usted le entregó tierra, le entregó dinero, le entregó reino, le entregó muchas cosas. Y él decía, yo conozco a mi verdadero hijo. Yo conozco a quién es el verdadero siervo, quién es el que me adora. Yo conozco quién es ese siervo, el corazón de ese siervo que es justo y que es íntegro. Y eso es lo que eso es lo que quiere ver el Eterno en nosotros. Una verdadera integridad y una verdadera transparencia, que el enemigo no tenga que decir, y este fue el hombre que comenzó a construir pero no pudo terminar.
O de nuevo supongamos que un rey va a la guerra con otro rey. No se sienta primero y considera si él con sus 10,000 tropas tiene la fuerza suficiente para enfrentar al otro que viene contra él con 20,000. Si no lo ha hecho, mientras el otro aún está lejos, envía una delegación para preguntar sobre los términos de paz. Así que cada uno de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene no puede ser mi talmid. Pero si incluso sal es excelente, pero si incluso la sal se vuelve insípida, ¿qué se puede usar para sazonarla? Y eso era lo que tenía Sadrach, Mesach y Abednego. Dice el verso 35, no es apto para el suelo ni para el estiércol, la gente lo tira. Aquellos que tienen oídos, que puedan oír, que oigan. Estos 3 jóvenes judíos no solo tomaron una decisión de repente cuando se pararon frente a Nabucodonosor, se habían preparado para ese día, mucho antes de que fueran llamados a ser interrogados por el rey. Habían decidido lo que más les importaba, pero solo ahora había una oportunidad de vivirlo. Y el versículo 19, como lo leíamos de Daniel, capítulo 3, dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían a su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno del fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos jóvenes cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Dice, la palabra aramea es givar y es la misma que la palabra hebrea givar y se traduce mejor como hombres poderosos, no hombres más fuertes, sino que eran hombres guerreros del ejército que llevaron a estos 3 siervos del Eterno a meterlos al horno de fuego. Los mejores luchadores y por lo general los soldados mejor decorados. Y también casi siempre indica que ellos eran los líderes militares, los que se ajustan al contexto aquí. Entonces estos soldados altamente decorados, que también eran simbólicos de los más leales y por lo tanto permitidos cerca del rey, tuvieron el honor de ejecutar a estos judíos que se negaron a inclinarse ante el rey, ante el poder mundial de Babilonia. Y vamos a mirar que dice que si uno tiene una Biblia basada en la Septuaginta griega y lo que se llama el griego antiguo, el texto de la historia hace un descanso y una oración larga y luego se inserta una canción. La oración se llama la oración de Azarías, o como ahora se le conoce por su nuevo nombre babilónico, Abed-Nego, y luego sigue la canción de los 3 jóvenes. No la vamos a ver acá en el libro de Daniel, porque en el libro de Daniel tiene 12 capítulos. Hay unos capítulos apócrifos, por así llamarlo, pero que son, hemos aprendido que cuando nosotros los estudiamos o vemos, nos amplían más de lo que estaba sucediendo. Y dice que hubieron 2 oraciones
¿cierto? Uno de Azarías y el otro de Abed-nego. Y vamos a leerlos se los voy a leer para que ustedes lo escuchen. La oración de Azarías en el horno. O sea, en ese momento lo que hicieron fue adorar al Eterno. En medio del horno de fuego, en medio de la muerte, lo que hicieron fue exaltar el nombre del Eterno. No hicieron, no, Dios mío, pero acuérdate de nosotros, acuérdate que nunca, no, simplemente exaltaron el nombre de Yahweh, porque sabían a quién le servían. Así como hemos venido aprendiendo que cada uno de los siervos, cuando están en medio de las dificultades más tremendas, no hacen es quejarse, sino lo que hacen es adorar. Y eso fue lo que hicieron ellos. Dice la oración de Azarías en el horno: y glorioso es tu nombre para siempre, todas tus obras son verdaderas y tus caminos correctos, y todos tus juicios son ciertos. Y sobre Jerusalén, la ciudad santa de nuestros antepasados, por un juicio verdadero has traído todo esto sobre nosotros a causa de nuestros pecados. En todos los asuntos hemos pecado gravemente, no lo hemos guardado ni hecho lo que nos ha mandado por nuestro propio bien, y todo lo que nos has hecho, lo has hecho por un verdadero juicio. El corazón de ellos, ¿no? La humildad. A un rey injusto, el más malvado del mundo. Nosotros, tus sirvientes que te adoramos, nos hemos convertido en una vergüenza y un reproche. Y no anules tu pacto, no retires tu misericordia de nosotros. Por amor de Abraham, tu amado, y por el bien de tu siervo Isaac e Israel, tu santo, para multiplicar a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Y estamos abatidos en este día en todo el mundo a causa de nuestros pecados. Sin holocaustos, sacrificios, oblaciones o incienso, no hay lugar para hacer ofrenda ante ti. ¿Por qué? Porque acuérdese que estaban en Babilonia, donde no podían hacer lo mismo que podían hacer en Judá. Para encontrar misericordia, como si fuera como holocaustos de carneros y toros, o con decenas de miles de corderos gordos, tal que nuestro sacrificio esté a la vista hoy y podemos seguirte sin reservas, porque ninguna vergüenza tendrá a los que confían en ti. Te tememos y buscamos tu presencia, pero trata con nosotros en tu paciencia y en tu abundante misericordia, y glorifica tu nombre, oh Yahweh. Que sean deshonrados y privados de todo poder, y que se rompa su fuerza glorioso sobre el mundo entero. Y ahora dice que es el canto de los 3 judíos. Y será alabado y exaltado para siempre, y será altamente alabado y exaltado para siempre, y será exaltado y altamente glorificado para siempre, y será alabado y exaltado para siempre, y será alabado y exaltado para siempre, como unas 30 veces más. Y dice otro: cante alabanzas a él y exáltelo para siempre, porque nos ha rescatado del Hades y nos ha salvado del poder de la muerte, y nos libró del medio del ardiente horno de fuego. De en medio del fuego nos ha librado, porque para siempre es su misericordia. Cántale alabanzas y dale gracias, porque para siempre es su misericordia. Y hay una palabra muy bonita que yo miraba, y vamos a ir a Deuteronomio 4:15 al 20. Dice: tengan mucho cuidado de ustedes mismos. Estaba hablando el Eterno al pueblo y les estaba recordando sobre la idolatría. Tengan mucho cuidado de ustedes mismos, porque ninguna imagen vieron en el día que Yahweh habló con ustedes en Horeb desde el medio del fuego. No sea que se corrompan y hagan para ustedes imágenes y figuras de cualquier forma, ya sea en forma de hombre o de mujer. Semejanza de cualquier animal que haya en la tierra, semejanza de cualquier ave alada que vuele en el cielo, semejanza de cualquier animal que se arrastre por el suelo, o semejanza de cualquier pez que haya en el mar debajo de la tierra. 19. Y para que no levanten sus ojos al cielo, y al ver el sol, la luna, las estrellas y todas las huestes de los cielos, se extravían y se postren ante ellos, y rindan culto a cosas que Yahweh su Elohim ha asignado a todos los pueblos que están debajo del cielo. Pero a ustedes Yahweh los ha tomado y los ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que les sean pueblo y heredad, como en el día de hoy. Y yo decía: Padre, tú siempre has guardado a esos verdaderos hijos que no se postran. Y lo que le estaba hablando acá era al pueblo que salió de Egipto. Y era lo mismo que estaba viviendo Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estaban viviendo lo mismo que ellos también habían vivido. Y dice: y que Él los ha sacado del horno de hierro de Egipto.
O sea que todas estas imperios paganos siempre han tenido estas costumbres. Pero dice el Eterno que los libró y los tomó porque no se inclinaron ante ídolos. Porque no dieron, o sea, porque no vendieron no vendieron la verdadera adoración de Yahweh hacia otros ídolos. Y esto le estaba hablando en Deuteronomio 4, se lo estaba hablando a otro pueblo. Pero estos siervos que estamos viendo en Daniel entendían la Torá. Entendían que así como lo hizo en ese tiempo con el pueblo de Israel que fue sacado de Egipto, fue librado del horno de hierro también, del horno de fuego también en Egipto, asimismo entendían y tenían claro que el Padre los iba a librar de este horno de fuego, de este horno de aflicción, de este horno que ellos entendían que de pronto podrían morir, pero que en medio de la misericordia dice, cántenle a Yahweh, adórenle, porque los ha librado del horno de fuego. ¿Y cuánto el Eterno nos ha librado? Nos ha librado mucho, nos ha librado de muchas cosas, pero nos libra aquellos que se mantienen fieles, aquellos que no se inclinan ante otros ídolos, aquellos que no venden lo que el Padre les ha confiado y les ha entregado. Dice en Daniel ya 3:28 para ir culminando. Dice el 28 hasta el 30. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró de los siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Elohim. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijese blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Y por cuanto no hay Dios que pueda librar como este, entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. El rey decreta de que aquí en adelante nadie debe hablar en contra del Dios de Sadrac, Mesach y Abednego. Y aparece uno que se convirtió al Eterno, ¿cierto? Pero no. Esto de ninguna manera es una declaración de su conversión. Más bien, este es un rey inteligente y pragmático. Cualquier Dios que pueda liberar a estos muchachos del vientre de un horno de fuego no solo merece respeto, sino que no debe sentirse tentado a la ira, porque no se sabe qué más podría hacer este Dios. Pero por supuesto, ser el rey del imperio más grande que la historia haya conocido jamás, Nabucodonosor tenía un ego tan grande como sus tierras, y así una carta oficial enviada a las muchas naciones y pequeños reinos que forman su imperio se hincha. Primero, su carta está dirigida literalmente a todos en la tierra, porque desde el punto de vista se ve a sí mismo como el rey literal del mundo, y en muchos sentidos Yahweh ha dicho que sí lo es, y Yahweh ha dicho que sí lo era. Y el versículo 32 hace que el rey vea el milagro de la liberación de los 3 judíos como una señal y maravilla hecha para su beneficio. Y en verdad eso jugó un papel importante en por qué Dios lo hizo. Y por último, el rey comenta que el reino de este Dios es un reino eterno y que este Dios gobierna sobre todas las generaciones de humanos. Entonces, este Dios increíblemente poderoso está, por supuesto, en el equipo de dioses de Nabucodonosor, para que el rey lo llame según sea necesario. Aún no entendía el verdadero Yahweh, pero lo que tenía era miedo, porque si lo hizo así, rescató a cada uno de estos hijos, a estos 3 siervos, ¿qué más podía hacer? ¿Cierto? ¿Qué más podía hacer este Dios poderoso y Elohim grande? Por eso es que cuando testificamos cada uno de los milagros que Yahweh hace en nuestra vida, de todos los días lo que hace con nosotros, de librarnos del horno de la muerte, ¿cierto? Y aún en medio, cuando más adelante vamos a mirar, que aún cuando pasemos que aunque pasemos en valle de muerte, ¿cierto? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y eso dice Isaías 43:2. También el Salmo 34:7 dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que ellos se mantuvieron fieles aún en medio de la muerte.
Y el Padre los libró porque ellos entendían claramente que así el mismo Elohim que ellos adoraban, que le servían, era el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Era el mismo Dios de Moisés, era el mismo Dios que rescató al pueblo de Israel de Egipto. Porque lo mismo que leímos en Deuteronomio 4 era lo mismo que estaba sucediendo. Por ellos claramente estaban su confianza puesta en el Eterno y decía, así como lo hiciste con ellos, sé que lo harás también con nosotros. Y eso es lo que pasa en medio de nosotros también. Cuando pasemos por el valle de la sombra y de muerte, Él estará con nosotros. Cuando pasemos por las aguas, no nos ahogaremos. Cuando pasemos por el fuego, no nos van a tocar, no nos van a quemar, porque Él estará con nosotros hasta el final. Pero por eso digo, para aquellos que le aman y le obedecen, para aquellos que son fieles, para aquellos que permanecen en la integridad de los mandamientos del Eterno. Y dice Apocalipsis 2:10, ya para terminar, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y ellos esperaban y anhelaban la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte. No te dejes llevar o no te dejes manipular por todas estas cosas. El verdadero Hijo del Eterno está guardado y protegido de la manipulación, de la confusión que trae muchos imperios, mucha religión, mucha política, de lo que vemos en medio de esta tierra, de lo que vemos en medio de este mundo, pero a los verdaderos los guarda. Dice, no temas de lo que ha de suceder, no temas en lo que tengas que pasar, porque yo estaré contigo y te daré la corona de la vida, te daré la salvación y la vida eterna. Así que esta es una enseñanza muy linda que ministró mucho mi corazón por lo que les venía hablando y les venía diciendo, porque en medio de todo, en medio de la aflicción, Él está con nosotros. En medio de la enfermedad, Él dice, no temas a lo que tengas que pasar, es necesario que tengas que pasar por eso, es necesario que tengas que pasar por el desierto, es necesario que tengas que pasar por mucha aflicción, es necesario, pero guárdate hasta el día de la muerte, porque viene una recompensa grande, que es la corona de vida. Y eso es algo que yo le decía, Padre, gracias, porque en medio del horno de fuego, en medio de ese horno que uno no quiere pasar, es donde tú nos purificas. Es donde tú haces que este oro brille más para ti, no para exaltarnos, no para empoderarnos, sino para exaltar el nombre del Eterno y decir gracias, porque en medio del horno también Él va quitando todas impurezas. En medio de la aflicción Él va quitando todo lo feo de nosotros. Él va limpiando, Él va limando, Él va puliendo, Él va consumiendo lo que no le agrada a Él. Y por eso Él nos tiene que pasar en medio de ese valle o en medio de ese desierto, pero dice tranquilo, no temas porque yo estaré contigo. Y esa fue la enseñanza que nuestro Padre nos enseña en medio de esta mañana. Gracias a los que estuvieron conectados en esta hora. No se pierdan esta tarde también una maravillosa enseñanza, como todos los Shabbat, un tiempo especial, y bendiciones y Shabbat Shalom. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com